¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pastor, ¿me pasas el libro? Estamos comenzando una serie aquí en Grupo Unidad, en todos los campus, sobre eh, una que se llama La Historia. Si quisieras tú seguirnos, también hay un libro que puede ser adquirido de hecho creo que nuestra librería ya se acabó, pero prometo en la próxima orden que llegue mandar algunos para acá, o lo puedes conseguir en Amazon, hay forma digital, para aquellos que no les gusta leer, hay forma en audio para que puedas escucharlo. Y básicamente es un recorrido por toda la Biblia. Entonces vamos a estar estudiando la Biblia juntos. Entonces eso es emocionante para mí. Entonces prepárense para este recorrido que viene en forma maravillosa, porque eh, lo estamos haciendo también por temporadas, porque también vamos a dejar espacios abiertos porque Dios también quiere decir algunas otras cosas específicas a la iglesia local. Pero hoy damos inicio con el capítulo 1 de este libro, La Historia. ¿Qué les parece si oramos? Señor Jesús, qué maravilloso eres, cuánto te amamos. Hoy, en este momento de iniciar nuestro recorrido por toda la Biblia, queremos abrir nuestro corazón para escucharte, poder entender la voluntad tuya y poder saber aquello que tú quieres para nuestra vida, porque en el plan tuyo, Señor, siempre hay un plan para mi vida, y son planes de bien, de un futuro, de una esperanza. Por ello te damos gracias. Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren no obtener el libro y nada más leerlo directamente de la Biblia, son secciones, porciones de la Biblia, pero estamos hablando de Génesis hoy del 1 al 11 y vamos a estar tocando esos temas. Pero la Biblia es un libro fascinante. De hecho, haz de cuenta que estás viendo una película. No sé a cuántos les gustan las películas. ¿Cuántos les gustan aquí ir al cine? A 3, 4, 5. Los demás prefieren rentarlo en Netflix, ¿no? Bueno, como sea, las películas tienen algo muy interesante, que el inicio de la película usualmente es muy importante. Por ejemplo, si estás viendo un drama, el inicio de la película te da ciertas cosas importantes que te van a dar un entendimiento de todo lo demás. Y no sé si ustedes han llegado tarde a la película en alguna ocasión porque querían las palomitas y la línea estaba larga. Entonces, ya cuando tienes las palomitas, entras y te perdiste los primeros 20 minutos de la película y tú estás, bueno, ¿dónde andan? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué la historia así? ¿No? Y te haces ¿por qué? Porque te perdiste la primera parte. Bueno, aquí en Génesis, especialmente el capítulo 1 y el versículo 1 es donde comienza todo. Y nos dice mucho. Vamos a estar viendo en todo el recorrido dos aspectos. El aspecto magno o alto de Dios y el aspecto mío. Se llama el libro La Historia porque es la historia de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que mi historia, aunque puede ser difícil, no sé cómo has pasado tu vida, qué ha surgido en tu recorrido, pero como sea, ese recorrido tuyo juega un papel dentro de la historia magna de Dios. Y a veces no lo vemos así, porque vemos nuestras dificultades, nuestras penas, los agobios nuestros, los terrores que hemos pasado y vemos lo nuestro, pero nunca nos damos cuenta que dentro de eso realmente está el plan magno de Dios para mi vida. Y lo podemos ver en la Biblia. De hecho, mucha gente lee la Biblia porque la lee nada más como un libro más o como un libro, dice, bueno, pues
es porque es la palabra de Dios y nada más por eso la leo. Pero dentro de la Biblia está mi historia escrita con mano de Dios. Y hay muchos ejemplos que podemos ver de la historia superior y la historia inferior. La historia inferior es la mía y la historia superior es la de Dios. Por ejemplo, José. La historia inferior es, él de pronto soñó que iba a ser grande. Soñó que iba a tener muchas cosas y de pronto lo venden como esclavo. Y después va a llegar a casa de Potifar y luego es acusado de algo malo. Llega a la cárcel y en la cárcel ayuda a unos a salir y cuando salen se olvidan de él, olvidado y de pronto sentado como primer ministro de Egipto, solo bajo el faraón, imagínense. Y sentado ahí, frente a él sus hermanos, y lo que él de pronto piensa es, dice, ustedes pensaron esto para mal, pero Dios, o sea, había un plan acá, pero dentro de ese plan, cuando lo ves dentro del plan magno de Dios, de pronto te empiezas a dar cuenta que las piezas no fueron casualidad, sino tuvieron un fin específico en la vida. Podemos verlo, por ejemplo, en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Y noten, de pronto está dándote el plan magno de Dios, orar para que eso se pueda entender también aquí en la tierra. Y de pronto se baja a nuestro plano, el plan inferior. Danos hoy el pan, líbranos de tentación. Y de pronto te das cuenta que los dos, aún en la oración, Dios nos enseña a reconocer que nuestra vida no es una vida independiente al plan suyo, sino es parte integral del plan completo de Dios. Y es así como funciona la Biblia. De hecho, hay un pasaje, no solo vamos a ver nuestra historia con la historia de Dios, sino vamos a ver cómo se relaciona. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que, lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Fíjate, todo cambia. Si tú pudieras ver el plan magno de Dios y de pronto aplicar eso a tu vida, empezarías a darte cuenta, ah, caray, no está tan mal como yo pensaba, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para mi vida. ¿Puedes decir eso conmigo? Dios tiene un plan para mi vida. Ahora voltéate con alguien que esté a tu lado y dile, Dios tiene un plan para ti. Ahora sí, vamos a ver dónde comienza la historia. Dios es el protagonista de esta historia. O sea, la historia realmente es de Dios y nos integra a esa historia magna. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice así, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Porque hoy en día tú vas a escuchar tantos que te dicen que no, es que Dios no existía, el universo siempre fue eterno. Bueno, nosotros entendemos, aquellos que sí estudian la ciencia y no escuchan nada más a lo que algunos maestros universitarios dicen, te das cuenta que todo tiene que haber tenido un inicio. De hecho, hay una teoría, y esto no es parte del mensaje, pero se los voy a dar así sin cobrarles. Entonces, dice los científicos, los astrónomos que estudian el universo,
que el universo va en expansión, está creciendo. Todo lo que va en expansión, imagínense como un embudo, va creciendo el universo. Por ende, si retrocedes y empiezas a hacerlo chico, por lógica todo tiene que tener un inicio. No existe algo que se expande que no tuvo inicio. Entonces, tú dices, bueno, entonces, ¿tuvo un inicio o no tuvo un inicio? Pues tuvo un inicio. Y aquí nos dice quién fue el que dio el inicio. Una joven me llegó y me dijo en una ocasión, es que yo estoy en desacuerdo con algunas cosas que dice la Biblia. Y dice pues que en la universidad nos están enseñando la verdad. Ah, de veras, le dije, uy, qué interesante que enseñen la verdad, a ver cuál es la verdad. Entonces me dice, es que el universo comienza con el Big Bang. Big Bang. Y dije, uy, qué buena onda. ¿Cuándo comenzó este Big Bang? Le pregunté. Me dice, hace 15.2 billones de años. Muy interesante. ¿Eso es ciencia? Dice, sí. Y nos guiamos por la ciencia. Ok. ¿Y qué había antes de los 15.2 billones de años? Dice, nada. Ah, permíteme. Yo dije, perdón, creo que malentendí. Es que me dijiste que estábamos hablando de ciencia. Y la ciencia te dice en la segunda ley de la termodinámica que nada surge de nada. Y si nada surge de nada, entonces científicamente no puede haber nada antes del Big Bang que había. Entonces dice, bueno, es que todavía no llego a eso, todavía no me enseñan eso. Y la realidad cuando tú te das cuenta, no podemos sacarle la vuelta a nada. Decía uno de los grandes matemáticos y científicos que ya murió, decía que el universo era eterno, empezó con un Big Bang, todo lo que nosotros vemos, y dice, y todo surgió de la nada, él dice de la nada, y el Big Bang surge por unas energías y moléculas que había en el espacio. Yo dije, bueno, entonces no es nada. No pueden razonarlo, porque la Biblia te dice cuál es. En el principio creó, ¿qué? Dios. ¿Qué había antes del inicio? No me importa si tú crees que fue hace 7,000 años que empezó el universo o fue hace 15.2 billones. Como tú lo quieras creer, ¿qué había antes de eso? Dios. Y Dios lo que quiere enseñarnos es que cuando nosotros pensamos que nada está funcionando, ahí está Dios. Para llegar a nosotros y transformar nuestra vida. Dice, y la creación, fíjense, Salmo 19, versículo 1, dice, 1 y 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿De quién? Ah, no del Big Bang, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, o sea, lo que nosotros podemos contemplar aquí, anuncia la obra de sus manos. Y entonces nos empieza a establecer esta historia, es la historia de Dios. Y me dijo, Fermín, ven, métete en mi historia. Y tú vas a vivir tus cosas, algunas cosas que parecen ser difíciles, pero todas esas tienen un plan dentro del plan de Dios, si yo solo sé verlo a Él. Por eso Pablo cuando nos escribe en Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Vete al plan. Cuando tú no entiendas el porqué de tu vida, eleva tus ojos y date cuenta que hay un plan magno en tu vida que Dios está diciendo, yo anhelo bendecirte y llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria, para la gloria de Dios. Este es el inicio. Entonces, podríamos pensar que fue un accidente, pero no lo fue. Y Dios lo pone en el inicio. Fíjense cómo empieza la Biblia. ¿Tienen su Biblia con ustedes? Miren, noten cómo empieza. En el principio creó Dios. Váyanse al último versículo de la Biblia.
En el último versículo de la Biblia, Apocalipsis 21, aquel que es testigo fiel de todas las cosas, si yo vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor y se despide. Noten las palabras con que termina. Empieza con en el principio creó Dios y termina diciendo amén. ¿Qué significa amén? Amén significa así sea. Está diciendo todo lo que se dijo desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el plan magno de Dios para tu vida, para que podamos entenderlo. Y fíjense, empieza Dios a hacer cosas. Ya que regresamos a Génesis 1, vemos la obra maestra de Dios. Ahora, toda la creación es bella. Dice, y entonces dice, la tierra estaba desordenada, vacía, la oscuridad cubría las aguas profundas y ahorita en la mañana estábamos teniendo un diálogo de eso y me decía un joven, es que antes de que Dios creó los cielos y la tierra había un desorden. No, antes de todo había Dios, es todo, no había nada. Dios hace el universo y luego vamos a entrar más a futuro como el enemigo, Satanás, el ángel que decide hacer lo contrario a lo que Dios anhela, es enviado acá y provoca el desorden y ahora Dios con su palabra empieza a darle orden. Nuestra vida cuando está gobernada por el enemigo, hay desorden en nuestra vida y Dios empieza a darle el orden necesario. Y dice, sea la luz, fue la luz. Se separen las aguas de la tierra. Surja esto, de pronto llega al día 6, hace los animales. Y todo lo hizo con una orden. Se han hecho esto. Pase esto los animales, los peces. Esto pase, surja en el espacio, esto pase en el universo. O sea, Él hace todo con su palabra. Pero noten algo que fue distinto a todo lo demás. La obra maestra de Dios. Génesis 1:27 dice de esta manera. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. La obra maestra de Dios éramos tú y yo. Porque no nos hizo como hizo todo lo demás. Todo lo demás dijo, sea la luz, sea esto, sea lo otro, pero de pronto llega el hombre, dice, y tomó al hombre del polvo, dice el capítulo 2, y lo formó. Y sopló en él aliento de vida y lo llamó ser viviente. Totalmente distinto. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo en nosotros para que nosotros viviéramos una historia inferior que sea parte de la historia superior de Dios. Si nosotros podemos entender eso cada vez que pase algo en tu vida, por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, Juan en el Nuevo Testamento, y bueno, algunas veces mencionado, cuando te halles en diversas pruebas, gózate. ¿Nunca se han hallado en pruebas ustedes? ¿Ustedes aquí en el Matamoros tienen pruebas? ¿Sí hay pruebas? ¿Hay pruebas? ¿Y cuántas se han gozado de esas pruebas? La mayoría no nos gozamos, ¿no? Andamos, ¡ay, otra vez! ¿Qué vamos a hacer? Y dice, gózate, ¿por qué? Porque cuando empiezas a entender que Dios tiene un plan para mi vida, me está preparando para algo mayor. Preparó a José de esa manera en todo su proceso difícil. Podía haberse quejado de todas las pruebas que tuvo, pero en lugar de eso, llegó a decir, Dios tenía un plan, lo que nosotros pensábamos distinto. Entonces, el hombre fue creado con la capacidad de elegir. ¿Por qué? Me preguntaba esta mañana mi hija, la más pequeña, me preguntaba, papá, ¿por qué si Dios sabía que íbamos a fallar, por qué lo permitió?
Porque la única manera de nosotros amar es tener la posibilidad de rechazar. A veces nosotros pensamos que lo opuesto al amor es odio, pero no es odio, es infidelidad. O sea, es no respetar ese amor que tú tienes, no valorarlo. Cuando no lo valoras, haces lo opuesto, infidelidad. Por eso la Biblia se refiere a la iglesia que se aparta de Dios, que ya no ama a Dios igual, le llama la gran ramera. Porque nosotros tenemos la tendencia, para poder amar, tiene que darnos la posibilidad de escoger. Y por eso de pronto en el huerto del Edén pone dos árboles, muchos árboles, pero dos en particular. Y dice, este es el árbol de vida. Comes de ello, vives para siempre. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. ¿Sabían qué era bueno y qué era malo? Sí, sí sabían lo que era bueno y qué era malo. Dios había dicho, de esto no comas. Ya te está diciendo que esto no es bueno. Entonces sabían que era bueno y que era malo. Pero el enemigo siempre quiere venderte una idea distinta a todo eso. Entonces viene la caída del hombre, enfrentamos la caída del hombre. Entonces el árbol del conocimiento lo vemos en Génesis 2. Vayan a Génesis 2, versículo 9. Dice, y el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dijo, aquí tienes dos opciones. De hecho, hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que dice, frente a ti está la vida y la muerte. Y todavía te da la pista el Señor y le fallamos, ¿verdad? Te dice, escoge la vida. ¿Y qué hacemos? Escogemos la muerte. Ahora, quiero decirles algo de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Es que mucha gente dice, es que no todo en el mundo es malo. No, no todo en el mundo es malo. Era la ciencia del bien y del mal. Había cosas buenas y cosas malas. Pero el final de ello sigue siendo la muerte. Hay cosas que nosotros tomamos en vano en la vida y no nos damos cuenta que sí hay cosas buenas y cosas malas. Y decimos, no, las malas no las quiero, solo tomo lo bueno. Porque Dios dice, retened lo bueno y desechad lo malo. No, pero no te dice eso de acá. Te dice eso de tus decisiones, de las cosas que suceden, pero cuando tú decides participar del árbol de la ciencia del bien y del mal, el final sigue siendo la muerte. Y de pronto se encuentra Adán y su mujer, y de pronto en el árbol se le aparece una serpiente, y la serpiente empieza a dialogar. Ahora, no necesitan empezar a hacer imaginaciones. Hay gente que de pronto dice, es que la serpiente llegaba caminando y por la maldición se fue arrastrando. No, el arrastrar dice, del polvo te arrastrarás y del polvo comerás. Es un símbolo del Antiguo Testamento de derrota. Dios le está diciendo a la gran serpiente, a Satanás, que va a estar derrotado. Y se lo menciona en la siguiente, perdón, en la siguiente faceta, donde le dice a la mujer, ¿sabes qué? Tú le vas a morder el talón, pero ella te va a pisar la cabeza. O sea, tu derrota está cerca. Miren, cuando el enemigo llegue a tu vida a hablarte de tus fracasos, recuérdale una cosa, que su derrota está cerca. Ahora, él fue derrotado en la cruz del Calvario, pero eventualmente el lago de fuego fue preparado precisamente para él y eventualmente, si el enemigo quiere recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro, porque la victoria es nuestra. Pero
aquí llegan y el hombre es incapaz de decidir correctamente. O sea, están en el árbol, están juntos. Ella escucha al enemigo hablarle y de pronto le pregunta. Ahora, hay una cosa aquí, varones. Yo quiero poner una carga sobre ustedes. La razón que la humanidad está en el caos que está es porque ya no hay varones. De hecho, noten los movimientos feministas. ¿Qué es lo que quieren deshacer? El hombre, el varón. No los necesitamos, no sirven para nada. Y como están destruyendo la figura del varón y tú no has tomado tu lugar, el enemigo sigue haciendo el caos en la sociedad. Y ahora la diversidad de género que vemos están confundidos porque no hay identidad, porque el varón da identidad a los hijos. Pero llega la mujer, escucha y dice que cuando ella comió de aquel árbol le dio a su esposo. Quiere decir que ahí estaba. Y estaba lelo. ¿Por qué no digo, oye, espérate? ¿No te acuerdas lo que Dios nos dijo? Él tenía que haber hecho. Por eso al final, a mediados del capítulo 3, Dios llega con Adán y dice, por tu culpa, podemos echarle la culpa a la mujer todo lo que tú quieras, pero por tu culpa la sociedad está en decadencia, no por la mujer. La mujer tomó porque tú no tomaste tu lugar. ¿Por qué no la paró? ¿Por qué no dijo nada? Él es el que estaba en contacto con Dios. Dios le dio la instrucción exactamente al varón. ¿Por qué no hizo lo que tenía que hacer? Los estoy regañando, varones, para que se sientan regañados. Miren, hasta alguien, las mujeres están contentas. Gloria a Dios, dice. Regáñalos más. Miren, el hombre y la mujer, Adán y Eva, fueron bendecidos para compartir el paraíso con Dios. ¿Saben qué? Cuando nosotros compartimos con Dios nuestros espacios, hay una bendición y un paraíso y un crecimiento. Y tú te preguntas, si tenían un paraíso y una relación con Dios, ¿por qué querrías algo más? Si yo les digo a ustedes, el mejor momento de su vida va a ser en relación con Dios, orando una hora diaria. Y tú dices, bueno, algunos van a salir de aquí, ok, vamos a proponernos de 6 a 7. En mi casa 6 a 7 vamos a orar. Y al rato, ¿qué? No, es que 6 estoy ocupado. Bueno, 6:30 a 7. Y luego al rato, no, es que el tráfico está pesado en Tijuana, entonces 6:45 a 7. Y de pronto ya no podemos a las 7, hay que buscar otra hora. ¿Qué pasa? Cambiamos nuestras prioridades por los tiempos. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Y por qué vamos a cambiar algo que puede transformar nuestra vida, que es la relación con Dios? ¿Por qué lo cambiaríamos? Es exactamente lo que el enemigo quiere hacer. Porque por eso cae la humanidad, porque decide escuchar la voz de otras cosas en lugar de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, que llega a nosotros para transformar nuestra vida. Entonces, cuando cae el hombre y la mujer, Dios busca nuestra confesión. Fíjense, yo escuchaba un mensaje de unas personas un día y decían, cuando llegue al cielo le voy a pegar unas cachetadas a Adán y a Eva, porque miren cómo estamos por culpa de ellos. No, estamos así por culpa nuestra, no por culpa de ellos. Dios solo estaba enseñándonos que la humanidad tiene una incapacidad de hacer las cosas. Y fíjense, el capítulo 3, síganme en el capítulo 3, versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Déjenme hacerles la misma pregunta. ¿Dónde estás en tu caminar con Dios hoy?
¿Dónde estás en tu relación con Dios? Porque muchas veces confundimos el legalismo, los formatos, las liturgias como una relación con Dios y no tenemos relación con Dios. No hay una intimidad ya con Él. Y Dios llega con Adán no porque Dios se le perdió. No crean que Dios estaba diciendo, Adancito, ¿dónde te metiste, Adán? Se me perdió Adán. A Dios no se le perdió nadie. Lo que Él quería saber es si Adán estaba dispuesto a reconocer, esta es mi condición, Señor. Cuando tú llegas con el Señor y dices, Señor, yo fui el que mentí. Señor, yo fui el que no estaba ahí. Señor, yo fui el que fallé. Cuando tú estás dispuesto a eso, Él está dispuesto a restaurar tu vida. Eso significa que el amor tuyo es profundo y nada más ha tomado el lugar de Dios. Y dice, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Imagínate, de pronto tener relación íntima con alguien y a la semana decirles que te tengo miedo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en la relación? Y noten Dios otra vez, todavía en su vasta misericordia y gracia. Versículo 11. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y todavía una tercera pregunta. ¿Acaso has comido del fruto? Se lo puso más fácil. ¿Dónde andas? ¿Quién te dijo? Y ahora, sabiendo Dios dónde estaba, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, sí comí. No dijo eso. Dijo, es que la mujer que tú me diste. O sea, alguien tiene la culpa aquí. Es o la mujer o tú. Pero ahí arréglense entre ustedes. Noten la misericordia de Dios. Le dice a la mujer, ¿qué has hecho? Noten, ella dijo, te fallé. No. La serpiente me engañó. Y contestó ella, pero por eso comí. Entonces el Señor le dijo a la serpiente. Y empieza, lo que Dios está buscando en nosotros es que nosotros podamos confesar nuestros errores. Por eso dice, e incluso entre la familia, confiésense unos a otros sus errores para el perdón de Dios. La Biblia dice que cuando habitamos juntos como familia, reconociéndole a Él, dice, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. O sea, el perdón llega a nuestra vida nosotros cuando nosotros estamos juntos, porque es la presencia de Dios. Dios no le preguntó nada a la serpiente, ¿eh? No le preguntó porque Satanás es un mentiroso. ¿Para qué le va a preguntar? Ya el Señor sabe. Entonces, en versículo 14, donde dice, entonces el Señor le dijo a la serpiente, por lo que tú has hecho, eres maldita. Más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Y en Dios empieza a decir, ¿sabes qué? Y aquí empiezo a establecer tu derrota. Entonces, ¿por qué necesitaba destruir a la mujer? Porque por ahí venía su derrota. ¿Y qué empieza a usar el enemigo? Al varón. Y de pronto vemos una decadencia social en todas las maneras. Por eso, cuando el diablo otra vez te quiere recordar su pasado, recuérdale su futuro. Nuestro pasado está en manos de Dios. Y Él tomó el acta de los decretos, aquellas acusaciones mías, y dice, las clavó en la cruz del Calvario, y no se acuerda más de mis errores, pero sí me dice a dónde puedo llegar si lo obedezco a Él. Esa es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace el pecado? El pecado es separación de Dios. Como yo decidí hacer una cosa en lugar de otra, tuve la oportunidad de amar a Dios con todo,
o rechazarlo. Y hay mucha gente que, ¿cuánta gente no vive, por ejemplo, el narcotráfico y ama a Dios? Y hoy en la noche está orando diciendo, Señor, bendícenos para cruzar al otro lado lo que tenemos que cruzar, porque así ayudamos a... Aman a Dios, pero están en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el final de ellos sigue siendo la muerte y muerte eterna. Porque el no amar a Dios con todo te separa de Él. Y ahora vives una religión y no una relación. Dios anhela que vivas una relación y la consecuencia es la separación de Dios. Entonces, ahora Dios se da la tarea en toda la historia que nosotros vamos a ver de preparar la manera de volver a redimirnos para Él una vez más. Ahora, miren, el odio, la ira, el asesinato, el engaño siguen desarrollándose en nuestra sociedad. ¿Saben por qué? Porque no hay una relación con Dios. Cuando nosotros tengamos relación con Dios, las cosas van a empezar a cambiar en casa, en el trabajo, en todo lo que hacemos. Ahora, no para los otros, pero para nosotros sí, empiezan a cambiar, empieza a ser muy distinto. Y actuamos hoy sin darnos cuenta las consecuencias de nuestras decisiones. Miren, muchos de nosotros tomamos decisiones sin darnos cuenta lo que pudiera suceder. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué voz estás escuchando? ¿A qué voz estás escuchando? Hay muchas voces ahorita en desarrollo. De aquí en adelante vemos las consecuencias. Caín y Abel nacen y de pronto tienen una riña entre los hermanos y uno mata al otro. Ya podemos sacar muchas enseñanzas de ello, pero les voy a dar una cosa, ya voy a terminar, entonces me voy a tomar 5 minutos más, me dan 5 minutos, ¿verdad? 5 y 5 son 10, otros 5. Si estuvieran mis hijas aquí estarían diciendo, uy, chistes de viejitos. Fíjense que Génesis capítulo 5, anótalo esto, no está en pantalla, se los voy a dar. Hay una genealogía. El número 5 es el número de la cruz, es el número de la redención. Isaías 54, 4 y 5 nos habla de todo eso, pero 5 es el número de la cruz, de la redención. Y de pronto nos da la genealogía. Adán engendró a Set, Set a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalael, Mahalael a Jared, Jared a Enoc, Enoc a Matusalén, Matusalén a Lamec, Lamec a Noé. Y tú dices, ¿por qué una genealogía en medio de todo eso? El hombre cayó, se da cuenta que la consecuencia sigue siendo muerte, muerte aún con los hijos. Muerte física, dolor. Imagínense para la madre cuán dolor fue. Solo aquellas que han perdido un bebé o un niño o un hijo saben del dolor que puede ser eso. Porque es la consecuencia del pecado de la humanidad y de pronto Dios da una genealogía. Adán significa hombre, porque es el primer hombre, no masculino, ser humano. Set significa recibió, porque recibe una herencia ahora caída. Enos significa mortal, anótalo. ¿Por qué? Porque ahora ya no viven eternamente. Antes de la caída eran eternos, después de la caída son mortales. Cainán significa tristeza, porque esa mortalidad ahora nos daba tristeza a la humanidad. Mahalael significa Dios bendito, porque ahora empiezan a clamar, Señor, ¿ahora qué hacemos? Dios bendito. Jared significa descenderá. ¿De dónde viene nuestro socorro? Pues del cielo descenderá. Enoc significa enseñando. Se cree en la cultura judía que Enoc era un gran maestro enseñando. Matusalén su muerte traerá. Cuando Matusalén muere, de acuerdo al calendario judío, empieza el diluvio. Lamec significa poderoso y Noé significa paz, descanso. Déjenme leer
es la genealogía, pero no por los nombres, sino por los significados. Hombre recibió mortal tristeza. Dios bendito descenderá enseñando y su muerte traerá poderoso descanso. Y en una genealogía, el Señor dice, yo vengo a redimirlos a ustedes. Sí me fallaron, pero aún así los amo. ¿Y cómo lo hace? La siguiente figura rápidamente es Noé. Noé es la figura, para que entiendan el concepto magno de Dios. Es la figura que nos enseña que nos va a trasladar de una antigua vida a una nueva vida. Colosenses 1:13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y nos enseña eso con un personaje donde el diluvio llega, destruye todo. Y noten otra vez, Dios buscó gente justa y solo encontró a uno. Se llamó Noé. Espérense, más profundo. Recuerden que estoy regañando a los varones. No era justa la esposa. No eran justos los hijos, no los encontró justos. No eran justos las esposas de sus hijos. Pero por un hombre justo que decidió obedecer a Dios, toda la familia fue salva. Porque cuando nosotros hacemos lo que Dios anhela, las cosas cambian. Obedecer la voz de Dios es el camino a la redención. Termino con este pasaje, Salmo 19:7. Las enseñanzas de Dios son perfectas y nos dan nueva vida. Vamos a estar en un estudio por toda la Biblia y vamos a ver principios. Hay ocasiones donde va a ser confrontador. Es como una película que tiene momentos de acción, momentos de meditación, momentos de pasión, amor. Pero en todo eso, el plan magno de Dios está dirigiendo el plan mío. Mi historia es parte de la historia de Dios. Y si yo lo puedo ver a Él, puedo empezar a disfrutar las cosas que Dios tiene para mí. Porque el hombre por naturaleza falla. El hombre por naturaleza se separa de Dios. Solo reconocer nuestros errores y voltear a verlo a Él nos regresan a Dios. Para que Dios me traslade de una antigua vida a una nueva vida. Vamos a orar, cierra tus ojos. Hay algo que Dios ha querido hablar a varios aquí. Hoy empieza un recorrido por la Biblia, como nunca lo habías hecho. Es un recorrido panorámico nada más. Hoy vimos Génesis del 1 al 11. Pero Dios quiere tratar con tu vida. A lo mejor tú has sido ese varón que no estuvo en el lugar que tenía que estar. Varones, si eres tú, así con los ojos cerrados, levanta tu mano y di, yo he sido. Gracias, 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 gracias. Solo cuando reconocemos la realidad de nuestra condición es cuando Dios puede restaurar nuestra condición. Si tú eres aquí, están las mujeres aquí y dicen, yo también, no en todo he obedecido a Dios, le he fallado. Puedes levantar tu mano ahí, gracias, gracias. Pueden bajarla. Padre Celestial, nos encomendamos siempre a ti, Señor. Vuélvenos a enamorar de tu palabra. Vuélvenos a tu palabra, Señor, para que podamos regresar a los principios importantes que tú tenías. Tú no esperas perfección de nosotros. Tú lo que esperas es confesión.
y una búsqueda genuina de ti, Señor, diciéndonos a nosotros: acércate a mí y yo me acercaré a ti. Lávate las manos, porque estamos impuros. Señor, queremos regresar a los principios tuyos y poder comer del árbol de la vida, de tu palabra, Señor. Y eso vamos a hacer por las próximas semanas, Señor. Recorrer, estudiando juntos la Biblia y enamorándonos de tu palabra y enamorándonos de ti. Queremos darte a ti siempre toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.